Estás escuchando Girando o No, episodio número 27, Teotihuacán. Esta es tercera llamada, tercera. Comenzamos. Bienvenidos a Girando o No, el lugar donde hablamos de todo y no. Y el día de hoy hablaremos del que fue un personaje para el estudio de la historia mexicana. El día de hoy hablaremos un poco del señor Enrique Florescano. Ahorita tocaremos un poco a fondo, el hablar de una persona que posiblemente pues nadie haya escuchado hablar sobre él. Bien, empecemos. ¿Por qué hablar de Enrique Florescano? Les contaré un poco, entraremos en detalle de cuándo conozco y de dónde y por qué conozco a este personaje. Resulta que hace no mucho tuve la oportunidad, el tiempo para asistir a un viaje en el que conocí un sitio arqueológico de Teotihuacán. Íbamos con un grupo de personas y ahí pues se nos propuso, se nos dio la idea de que un guía nos llevara por un tour en el que nos dio una explicación de todos y cada uno de los monumentos, de las pirámides, eh, significados, algunas referencias históricas. Y dentro de toda la explicación que dio, hizo hincapié en varios personajes, siendo este uno de ellos. Pues bien, Enrique Frescano, eh, en rasgos generales, fue una de las personas que se encargó de investigar eh, estos centros, este sitio arqueológico, no solo en lo superficial, sino trató incluso de darle respuesta a simbolismos, a objetos, a rasgos, pues, de estas pirámides, de este sitio de, de Teotihuacán. Entonces, un personaje peculiar. Ya cuando empecé a adentrarme un poco más en su historia y que dije, bueno, estaría interesante hablar de él, eh, y un poco acerca de la otra cosa de la que quería hablar, como lo son hablar de pues de los monumentos, de las pirámides, de este sitio arqueológico en específico de Teotihuacán. Me di también cuenta que él había hecho muchos estudios acerca pues, para la antropología y para la historia de la sociedad mexicana. Esperemos que les guste para ya entrar un poco más de lleno, pero en general ese es uno de los motivos porque yo creo que el señor Loescano y muchos otros más son personajes que son importantes, eh, y sería interesante que se tocaran más. A lo mejor no hablar en específico de todos y cada uno de ellos, pero sí al menos hablar de su contribución para eh, esta clase de eventos, para esta clase de cosas, para estas situaciones que son, vamos, de nuestra cultura, de nuestra sociedad, y para saber un poco más acerca de otras civilizaciones, ¿no? Bien, Enrique Florescano fue un historiador y académico mexicano. Sus trabajos abarcaron toda la historia de México, pero las más destacadas son sobre los aspectos religiosos y culturales de Mesoamérica. En concreto, sobre la figura de Quetzalcóatl, ¿no? Que es como que en lo que más se especializó él, era básicamente en las culturas mesoamericanas. Él estudió el doctorado en historia en la Soborna y se desempeñó como catedrático del Colegio de México. También fue miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Él nace el 8 de julio de 1937 y falleció un 6 de marzo de 2023. Tiene un año que falleció, entonces aproximadamente. En 1956 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana en Jalapa. Fue a partir de 1958 cuando decide estudiar simultáneamente la abogacía.
simultáneamente a la abogacía, la carrera de historia. En ese mismo año fundó la revista Situaciones como una publicación mensual estudiantil de la Facultad de Filosofía y Letras. Creó el suplemento cultural del Diario de Jalapa, mismo que dirigió hasta 1960. En 1965 obtuvo el grado de Maestría en Historia Universal en el Colegio de México. Ya para 1967, precisamente el 21 de julio de 1967, presenta la tesis de Prix du Morgue a México. Disculpen si la pronunciación está un poco charra, pero se hace el intento, ¿no? 1708-1813, para obtener el grado de doctor en historia en la Universidad de París. En 1968 se incorporó como investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. En 1969 se le otorgó nombramiento como profesor titular del Seminario de Historia Económica de México, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya desde diciembre de 1970 y hasta 1973, 3 años, dirigió la revista Historia Mexicana. Bien, en febrero de 1971 fue nombrado titular del Departamento de Investigaciones Históricas del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y en diciembre de ese mismo año, cuando el departamento cambió a Dirección de Estudios Históricos, él quedó al frente, él quedó al mando de esta institución. Bien, la permanencia en esta institución llevó a que en 1982 recibiera el cargo de director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quien, para poneros un poco en contexto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia aquí en México es según su página, la misión del Instituto Nacional de Antropología e Historia es la institución que investiga, conserva y difunde el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de la nación, con el fin de fortalecer la identidad y memoria de la sociedad que lo detenta. La visión del instituto tiene la facultad normativa y rectora en la protección y conservación del patrimonio cultural, tangible e intangible, y se encuentra a la vanguardia gracias a su nivel de excelencia en investigación y en la formación de profesionales en el ámbito de su competencia. Sus actividades tienen alto impacto social, pues junto con los diferentes niveles de gobierno y sociedad participa en la toma de decisiones para la conservación y conocimiento del patrimonio y de la memoria nacional. Fue fundado en 1939 para garantizar las investigaciones, definiciones técnicas, protección y difusión del patrimonio prehistórico, arqueológico, antropológico, histórico y paleontológico de México. Su creación ha sido fundamental para preservar el patrimonio cultural de México. Actualmente, el INAH, como se le conoce, realiza sus funciones a través de una estructura que se compone de una secretaría técnica responsable de supervisar la realización de sus labores sustantivas, cuyas tareas se llevan a cabo por medio de las 7 coordinaciones nacionales y los 31 centros regionales distribuidos en los estados de la República. Actualmente, este organismo es responsable de más de 110,000 monumentos históricos, construidos entre los siglos XVI, XIX y 53,009 zonas arqueológicas registradas en todo el país, aunque se calcula que debe haber 200,000 con vestigios arqueológicos. De las zonas registradas, 193 y una paleontológica están abiertas al público. Tiene a su cargo 162 museos en
todo el territorio nacional, divididos en diferentes categorías. Hay museos nacionales, regionales, locales, de sitio, comunitarios, metropolitanos, cada uno con diferente contenido, diferente, vamos, propiedades culturales, por así decirlo. Eso en términos generales es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que el señor Florescano estuvo dirigiendo, ¿no? El 15 de diciembre de 1988 fue nombrado por el doctor Víctor Flores Ojeda, entonces presidente del Congreso Nacional para la Cultura y las Artes, fue nombrado Coordinador Nacional de Proyectos Históricos, cargo que posteriormente tomaría el nombre de Dirección General Adjunta de Proyectos Históricos y que ocupó hasta 2018. También se desempeñó como asesor de colecciones, consejero de editoriales, como el Fondo de Cultura Económica y miembro de academias y comités de disciplinas históricas. Ha participado en la organización de diversos congresos nacionales, internacionales, ha sido conferencista y profesor invitado en universidades de México, Estados Unidos, Inglaterra, entre otros países. Y sacamos aquí a lo que les comentaba, ¿no? Su trabajo desarrollado en el campo de la investigación, difusión y gestión cultural lo hizo acreedor a premios nacionales, como el Fray Bernardino Sahagún, el de Ciencias Sociales, el de Ciencias y Artes, así como distinciones internacionales de la talla de las palmas académicas, el nombramiento de Caballero de la Orden Nacional del Mérito del Gobierno de Francia, así la traduje yo, espero que esté bien la traducción, no me vaya a equivocar, y si no, una disculpa, y pues, si alguien conoce el término correcto, pues ahí por favor pónganoslo en los comentarios, ¿no? Profesor de la cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge, el doctorado honoris causa de la Universidad Veracruzana, entre otros. Entro en contexto, por si no saben, los licenciaturas, doctorados, maestría, honoris causa, según yo, ahí a lo mejor habrá especificaciones, son títulos o rangos académicos otorgados a una persona en base a su trabajo, a su experiencia o algo que hayan logrado, algo que hayan destacado, sin la necesidad de cursar como tal una carrera, como sin haber estudiado, vamos, o sea, que por tu trayectoria, por algún conocimiento, por algún logro, hayas recibido en un doctorado, un título honoris causa. Es como vamos a ser muy generales, por tus logros te vamos a entregar este título, este grado académico. Desde 2006 fue investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Le otorgó la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas le otorgó el doctorado honoris causa, o sea, le entregaron otro. En diciembre de 2021, el Colegio de México le otorgó el premio Alfonso Reyes en Humanidades. Entonces, viendo todo el contexto, todos los logros de este personaje, era un tipo que básicamente dedicó toda su vida al estudio de la historia, al estudio de las diferentes ramas de la historia, y vamos a ver en su increíble palmares todos los reconocimientos que se le dieron debido a su investigación. Bien, afortunadamente él falleció el 6 de marzo de 2023 en la Ciudad de México, y sus restos ahorita descansan o fueron depositados en Michoacán. Bien, eso fue a grandes rasgos un poco de la vida de este personaje, y por ahí podríamos encontrar en algunos
lugares de internet su obra, ahí vienen su obra, vienen los títulos de algunas investigaciones, de algunos libros que él escribió, de algunas investigaciones, entonces para que busquen por ahí y se den una vuelta, o igual les voy a tratar de, si encuentro un link, darle el link ahí por ahí en la descripción, en los comentarios acerca de pues todo el contenido del señor Florescano, para que si son gustosos del arte, de la antropología y de la historia y de todo esto, del arte, perdón, de la historia y de todo esto, por ahí le echen una ojeada a la investigación, a las conclusiones que él llega, porque como les decía, eran conclusiones muy interesantes respecto, sobre todo, a muchas dudas que él responde. Dentro de todos no asevero todas y cada una de ellas porque se mencionaron durante este recorrido varias, eh, varias personalidades. Yo agarré en específico a este que según yo fue el que más mencionaron. Por ejemplo, muchas cosas acerca sobre si las pirámides tenían algún este, índole ceremonial, si eran ceremoniales, más o menos eh, relaciones en base a algunas edificaciones, en base a algunos dioses, algunas representaciones. Más que nada, este grupo de investigadores se encargó de darles una explicación, una respuesta más real o más acertada o correcta en estos casos acerca de algunas cosas que a lo mejor no estaban del todo bien. Por ejemplo, algo que me pareció muy interesante dentro de todo es que de las pirámides, de las dos que se encuentran ahí, una lo olvidé, pero igual podemos por ahí después corroborar, pero al menos de las pirámides, dos grandes pirámides que se encuentran en el camino del sol, según yo es, eh, son dos muy ubicables, la pirámide del sol y la pirámide de la luna. La de la luna, creo yo, una de esas dos, no era una pirámide como mucho tiempo se creyó, como los mismos aztecas creyeron, no era una pirámide que fuera en honor a Quetzalcoatl, a Tlaloc, dos de los dioses principales, y ambos eran lo contrario, por así decirlo, o a como se creía. No, una de esas pirámides curiosamente era Tlaloc, que era con el equivalente a Tlaloc, que es el dios de la lluvia en términos muy generales, muy raspadito, ¿no? Pues bien, ¿cómo fue esta experiencia, ya dejando un poco de lado tras al ícono que fue el señor Frescano? Entremos un poco a, a la experiencia de ir, de estar ahí presente pues en este sitio arqueológico, ¿no? El Museo de Sitio Teotihuacán, creo que así se llama, o así es su nombre. Y si no, discúlpenme. Recuerden que yo no soy experto en muchas cosas y digo, eso es lo que yo recuerdo. Recuerdo que al llegar te encuentras con esa edificación muy grande. Son pirámides, son un grupo y un montón de pirámides que en rangos generales eran una ciudad. Pero recuerdo que al bajar y verla, te maravillas con la imponencia de, de esa edificación. Porque tú dirías que se ve como un cerro cualquiera o tiene el tamaño de un cerro cualquiera, pero no, porque es el cerro tú lo ves y entiendes la cualidad y la peculiaridad de la naturaleza misma. Tú ves esa edificación y no te puedes imaginar cómo un ser humano, cómo las personas hicieron tal edificación. Ves las pirámides, ves todas y cada una de las construcciones y si de por sí yo como anteriormente en primaria, en la secundaria me gustaban mucho las pirámides, me gustaba mucho la historia y todo este rollo, ves las pirámides, ves los monumentos en las imágenes, en fotos y te parecen cosas sumamente espectaculares. Pero no es hasta que estás ahí que realmente ves
aún más lo magnífico que son. Te toca ver primero una de las pirámides, la que es de Tlaloc, la que no está al final del camino, y te maravillas con lo que hay, porque luego ves y alrededor de la primera pirámide hay una placita y ves otro grupo de edificaciones donde, en palabras del señor guía, era donde se llevaban a cabo sacrificios. Ves todo y no te da cabida para saber cómo hacían los sacrificios o imaginarte el momento, pero ahí está el rastro de ello. Sigues caminando, sigues avanzando y ves ahí el famosísimo camino, y al terminar el camino ves la pirámide que sí de por sí, viéndola de lejos, se ve imponente. Entre más y más te acercas, su imponencia aumenta, porque es muy grande. Y algo que nos decía, y es cierto, que esa pirámide fue hecha en relación, atrás de la pirámide se encuentra un cerro. Entonces nos decía el señor guía, nos decía que pues conforme ibas avanzando, la pirámide iba tapando el cerro hasta cubrirlo completamente, y que estaba cubierto completamente solo para tapar el cerro. No más, no menos. O sea, te das cuenta que eran personas sumamente inteligentes o con un conocimiento muy vasto, porque muchas de las cosas estaban puestas ahí, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, de una manera matemática tan perfecta o exacta que, que pareciese que están ahí. Digo, ya cuando nos decía el señor, que ya cuando estudia se ve que no es tan de casualidad, que no fue tan hecho al azar, que hay un motivo por el cual todos y cada una de esas edificaciones están puestas. El motivo puede ser, llamémosle matemático, por ritual, o por alguna cosa, lo mismo, una cosa no al azar, porque nos decía, por ejemplo, que si tú veías o si hacían los cálculos del camino, el camino que está ahí, decía, este camino no es recto, este camino tiene una inclinación de 30 y algo grados, no, menos, según yo eran 20 grados, no recuerdo bien el dato, pero tiene una inclinación, porque él decía, cuando la lluvia caía del cerro, caía, y para que la lluvia llegara a toda la ciudad, dice, se presume que la ciudad iba de esto hasta allá. No se tiene un indicio, porque cuando llegan los aztecas a Teotihuacán, ellos ya encuentran la ciudad completamente abandonada. Entonces él decía que hoy en la actualidad, cuando se descubrieron, no había como más indicios de civilización, entonces no se puede saber hasta dónde llegaba, pero sí se sabía que al menos ese lugar estaba inclinado para que el agua corriera a través del cerro, del camino, y llegara y se abasteciera pues toda la ciudad, que se presume era una ciudad de aproximadamente 100,000 habitantes, si mal no recuerdo, por ahí. Pero bueno, continuemos ahí con los datos. Digo, no tengo los datos exactos, habría que meterse ahí por ahí en internet para investigarlos bien. Ahí discúlpenme por eso, pero en fin, las investigaciones. Hablemos un poco de estas investigaciones que se llevaron o que se llevan y no solo al hablar de, vamos, pues la cultura teotihuacana, sino al hablar de las demás culturas. ¿Por qué hablo de las investigaciones y por qué son importantes? Porque las investigaciones nos han dado y nos pueden dar cosas que a lo mejor para nosotros no son visibles, no son tan aplicables. Decía, he llegado a escuchar muchas veces que dicen que la historia no funciona de nada si no la utilizas para mejorar tu futuro, mejorar tu presente, para aplicarlo y no aprender de los errores. Yo creo que el hablar de investigaciones de este tipo del campo
arqueológico, antropológico, paleontológico, y más específicamente en Mesoamérica, que creo yo es una de las zonas con mucho riqueza cultural, social, etcétera. Habla mucho porque nos puede hablar de lo que fue y de lo que es hoy en día. Podemos contrastar cosas con el pasado, con el presente, aprender un poco, y en una de esas, quien quita y no quedarse con ese conocimiento, vamos para el futuro. ¿Por qué lo digo? Porque luego de pronto te das cuenta que, por ejemplo, los sistemas de drenaje o parecidos, muchos son aplicables hoy en día en la actualidad. O sea, muchos están inspirados en los canales aztecas, los canales que ellos tenían. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que realmente lo que contribuyeron estas culturas a avances científicos eran interesantes. Se hablaban de calendarios, como es el calendario maya, el azteca. Creo yo, el maya es el más acertado, pero podemos ver que eran muy precisos en sus cálculos, cómo hay cierta matemática entre, no recuerdo cuál es una pirámide en China, las pirámides de Egipto y la pirámide de Chichen Itza. O sea, nos podemos dar cuenta también de esos avances en las matemáticas. Podemos decir que en Mesoamérica fue de las primeras culturas, si no creo que la primera, en que él le dio una utilización, él le dio un significado al número cero. Entonces, yo creo que al hablar de investigaciones, en este caso enfocados un poco a la cultura, a la antropología, es muy importante, es muy importante. Digo, ya hoy por hoy hay investigaciones y de todos los rangos, de todos los ámbitos, de todas los factores, de todos los ámbitos posibles, ¿no? Y yo creo que es importante estas investigaciones porque luego tenemos la otra parte, ¿no? La parte que no es tan bonita. Porque digo también que es importante impulsar o importante ponerle caso a las investigaciones, porque luego tenemos de lado otras cosas que pues, la realidad son complicadas. ¿Por qué? Porque como todo en la vida, el realizar una investigación más de campo es complicado. Nos decía el señor que nos dio la guía, nuestro guía, nos decía que en ese tiempo se habían pausado o había complicaciones con las investigaciones debido a que los presupuestos no son nada seguros. Muchas veces dan presupuesto para investigar, otras muchas veces no dan presupuesto para investigar. Entonces, esa era una de las grandes problemáticas de la investigación. A raíz, no sé por qué, eh, esa parte bajó. Se ha preferido darle importancia a otras áreas, a otras cosas, que darle realmente un apoyo a las investigaciones de los centros arqueológicos para descubrir esto o aquello, para investigar, para, para utilizar, para implementar nuevos métodos que te van a permitir realizar investigaciones más precisas, que te van a permitir dar eh, respuestas a muchas preguntas, pero no hay ese apoyo. Porque, no sé si, sí, porque, porque por ejemplo nos decía que una de las problemáticas más grandes al momento de investigar, por ejemplo, las pirámides, era averiguar qué hay dentro de la pirámide, qué hay adentro. ¿Hay algo? Porque creo que se sabe que sí hay algo, sin embargo no se sabe cómo es ni qué hay a ciencia cierta. Entonces, para averiguar, se utilizan ciertos métodos, ciertas estrategias, ciertos procesos para averiguar un poco sobre cómo, cómo la hicieron, cuántos años tiene, qué hay dentro de. Sin embargo, al no haber este apoyo a las investigaciones, pues la realidad es que no se puede llegar a nada. ¿Por qué? Porque él nos dice que la otra opción es, ya que hay de dos, o tienes que deshacer la pirámide para averiguar qué hay dentro, pero eso nunca va a pasar, eso no va a pasar nunca. Y
La segunda es estas nuevas métodos para eh, una eh, averiguar acerca de estas pirámides. Métodos que decía, llevan un tiempo, llevan un presupuesto, llevan muchas investigaciones que la verdad no, hoy por hoy no es una de las prioridades del gobierno, no es una de las prioridades para apoyar estas instituciones. Y todo esto es o debe ser un buen punto porque hay que conocer la escultura. Yo para mí es un tema que en lo general me fascina mucho, me fascina ver eh, acerca de la historia y conocer un poco de las culturas es interesante. Porque yo creo que en todos los lugares del país, cerca de ti, en tu estado, debe haber un sitio arqueológico, debe haber una historia, debe haber un algo que te deje ese rastro de lo que fue la humanidad en aquellos tiempos, en aquellas épocas. Es interesante saber cómo se manejaban, la clase de personas que eran y sobre todo cosas que después te vas metiendo en cosas tan complejas porque no son solo el hablar de eran culturas, eran personas. Para empezar, cuáles eran sus métodos arquitectónicos, o sea, hablar de esa clase de cosas y cómo su arquitectura funcionaba o cuál es la comparativa en relación a la arquitectura actual, si esos métodos pueden aplicarse a la actualidad, hablar de medicina, hablar de religiones, hablar de cosas muy parecidas a lo que son, te digo, es muy interesante saber cómo las antiguas culturas mesoamericanas, en específica la maya, lograron, vamos, pues avances tan interesantes en la astrología, en los números, en las matemáticas, siendo pues una cultura. Yo creo que son el conocer las culturas, el conocer la historia, el conocer todo acerca de estas cosas, te va a dar un punto de vista interesante del saber que no eran cualquier seres humanos, porque yo pienso que las habilidades, la forma de ser, las situaciones que tenemos de todas ellas, y yo me podría ir desde el norte, desde Estados Unidos, Canadá, hasta el sur, son cosas, digo, no sé, no he estado en esos países para saber si ellos al menos tienen esa concepción, pero al menos a lo que yo he visto en mi entorno, muchas personas infravaloran lo que son las culturas, lo ven menos, lo ven como eh, personas eran salvajes y que hay esto y aquello, pero la realidad es que no, o sea, y a lo mejor son cosas que no se comprenden con tanta facilidad y que al estudiarlas, al conocerlas, nos vamos a dar cuenta de cosas que a lo mejor son interesantes o que dentro de todos no son salvajes y tenían una lógica que a lo mejor caían en la exageración, caían en esto, caían en aquello. Sin embargo, eran algo que contaban con cierta lógica. Yo, por ejemplo, puedo decir esta parte de los canales, de la astronomía, hablar de esto y de aquello. También podemos hablar acerca de cómo estas culturas lograron inventar un lenguaje, ¿no? No eran, ¿por qué? Porque podemos decir que a lo largo de la historia eh, hubieron civilizaciones o muchas de las lenguas son derivadas de una o de otra, dentro de todo. Entonces, ¿cómo un grupo de civilizaciones hablaban o inventaron un lenguaje aparte de otros lenguajes, ¿sabes? O sea, cosas así. Yo creo que es interesante saber cómo estas civilizaciones se desarrollaron y sobre todo qué les pueden dejar a las personas del hoy en día. Lo digo porque también tienen para mí uno de los métodos, según yo esto también es maya, pero tienen uno de los estilos de cultivo muy generoso con el entorno, con el ambiente, porque este también es un plus y me imagino que también derivaba muchas cosas muy religiosas. El, las civilizaciones tenían mucho contacto o tenían muy presente el contacto, el respeto a la naturaleza, a los fenómenos naturales. Por eso es natural escuchar en perdón, en culturas mesoamericanas, el dios de la muerte, el dios de la lluvia, el dios incluso del maíz, la diosa de la vida, la diosa, o sea, todos y cada uno de los dioses tenían
connotación en los fenómenos naturales o en las cosas que les servían a ellos en su diario vivir, ¿no? Lo que decíamos, por mencionar algunos, ya te puedes meter en el catálogo y vas a ver la gran cantidad de los dioses que había, dioses de la fertilidad. Entonces, ellos estaban muy conectados con la naturaleza y la forma en la que ellos la representaban o representaba la naturaleza era, vamos, en base a estos dioses, no estas deidades. Digo, este sistema de los mayas constaba de que llegaban a una zona y la zona talaban los árboles, los cortaban, los quitaban. Esta zona la barrían, limpiaban la tierra y en esta porción de tierra se dedicaban a cultivar. Cultivaban sus alimentos, cultivaban todo por temporada. Por lo regular, te digo, eran tan precisos con sus cálculos del año que ellos sabían en qué épocas iba a llover, más o menos cuándo, muy ritualístico porque realizaban sacrificios, realizaban ceremonias para pedirle a los dioses de que cuando llegara la temporada de lluvias él fuera generoso con ellos y les entregara lluvia suficiente. Entonces ellos tenían su porción de tierra, cuando sabían que iba a llover, cultivaban, pasaba todo, la época de cultivo, derribaban todo lo que quedaba en las plantas, lo dejaban ahí encima del mismo terreno y lo quemaban todo, dejaban las cenizas y ese lugar no lo tocaban. Se iban a otro lugar a cultivar, ¿Y qué dejaban que hacía? Que la naturaleza misma reprodujera, reintegrara, se volviera otra vez a fluir la misma naturaleza, las mismas plantas, la misma vegetación, en donde ellos ya habían dejado ahí, porque mientras acá se recuperaba, iban a otro lado a cultivar y el proceso lo iban repitiendo de esa forma. De esa forma no dañaban la tierra, no dañaban la naturaleza y todo era un ciclo, ¿no? Por eso te digo, es interesante conocer las culturas para saber que ellos tenían este modelo. Si hoy por hoy aplicáramos este modelo, porque es cosas de las que estamos sufriendo, no estamos hoy por hoy sufriendo cosas referentes al clima, referentes al calentamiento global, referentes a estas cosas. Si entendiéramos ese equilibrio de la naturaleza y el ser humano, yo creo que cuántos problemas no nos ahorraríamos, pero caemos en el exceso de no ser limitados, de no respetar y de no darle ese proceso a todo, a que como todo necesita una recuperación, ¿no? Necesita este flujo. Entonces, esa parte del conocimiento que también es interesante saber, conocer las culturas, porque hoy por hoy muchos de los alimentos de la gastronomía mexicana que yo puedo decir y que muchos expertos dicen es de las más diversas y de las que tienen un mejor sabor, que es muy respetada la gastronomía mexicana, tiene sus orígenes todavía en las culturas prehispánicas, ¿no? Hablar, por ejemplo, la tortilla es muy mexicana, el, el pozole es muy mexicano, o sea, esa gastronomía interesante. Por ejemplo, acá tenemos en algunas partes del sur de México se acostumbra a comer insectos, el maíz es creo que el principal, perdón, protagonista, el mole también, o sea, y muchos de ellos son derivaciones o vienen de estas culturas, ¿no? En fin, por eso digo, para mí es importante conocer las culturas. Yo, es una cosa interesante también porque uno no se imagina cuando, te digo, yo iba bajando del autobús, me acuerdo que mi hermana, saludos ahí, mi hermana Caro, me acuerdo que íbamos en un camino, íbamos en el camión, yo iba, me acuerdo que iba dormido y yo me acuerdo que llegamos y de repente me levanta y dice, no manches, mira por la ventana, volteo, tengo la pirámide. Eh, y es grandioso y es genial como estos monumentos, no he tenido la fortuna de ir a tantos, es mi primera experiencia y por eso también
un poco de esto lo hablo, el sentirse pequeño, el ver la imponencia de estas edificaciones, de estos sitios arqueológicos es increíble. Te hacen sentir muy pequeño, te hacen sentir que, que, que vamos, te hacen sentir muy, muy pequeño en ese aspecto. Y sobre todo dices, imagínate o piensa, hoy por hoy estos son vestigios de algo que pasó hace mucho tiempo, de algo que, que bueno, basta con decir que incluso para los aztecas, personas que estaban, según yo, más cerca de no, que pues incluso no, creo que nosotros estamos más cerca de los aztecas que los aztecas de quien debió ser los teotihuacanos. Se sintieron pequeños, sientes esa imponencia, dices, imagínate cuando esta ciudad estuvo en pie, verla llena de gente, verla en su máximo esplendor, que no era esta ciudad. Y sobre todo, imaginarte quién era la persona o las personas, porque creo que era gobernada por tenía varios gobernantes, varios, como llamémosle, como estados, como eran como reinos, pequeños reinos. Qué tan imponente llegó a ser la ciudad, qué tan grande se llegó a ver, ¿no? El estar ahí, que te sientes que la pregunta del $1.000.000, ¿qué habrá dentro de las pirámides? Porque aún no se sabe, o bueno, no recuerdo si esa parte, qué hay dentro, cómo está compuesta dentro, si hay algo, alguien adentro que guardaban, porque creo yo, hasta donde se sabe, estas pirámides eran, o se deducía por lo mismo como las pirámides egipcias, que estas pirámides eran tumbas, aunque no se sabe con certeza si realmente lo eran o no, que yo creo que sí, por el estilo, porque no hay, o sea, las entradas son muy pequeñas, entonces yo creo que eran ritualísticas, perdón, yo creo que eso, tal cual, algo, hay una tumba, es básicamente una tumba grande. Hablando un poco de estas cosas, nos decía el guía que hoy por hoy Teotihuacán estaba sufriendo de muchas eh, cosas muy fuertes, muy duras, porque para empezar nos decía el señor que para la época que fuimos decía que ya se está empezando a restablecer la, el flujo de gente. Durante la pandemia todo esto cerró, no había nada porque por obvias razones no se permitía la entrada de las personas, no se permitían estas cosas y entonces estuvo muy desolado. Hablar del tema de las investigaciones y sobre todo hablar esa misma situación, porque no solo en las investigaciones, sino también en otras cosas. Porque y aquí voy a englobar un tema un poco importante. Alguien le preguntó, creo, porque alguien le preguntó de nuestro grupo que decía, oye, ¿por qué pues, no las cuidan más? O no sé, o porque, pues así usted mismo nos está diciendo que estas cosas pasaron, pues ¿por qué no usted no las solucionan? Si usted que trabaja aquí, que es del Instituto Nacional de Antropología, pues ¿por qué no? Y él nos decía una realidad muy interesante, fíjense. Él nos menciona que el problema de ahí es que hay mucha corrupción. Sí, este nombre que aqueja tanto a México, ¿no? Decía, es que aquí hay mucha corrupción. Hay corrupción. ¿Por qué? Porque digamos que Teotihuacán produce cierta cantidad de dinero. O se gana cierta cantidad, o con los descubrimientos, o con lo que va entrando, con los turistas, etcétera, etcétera, etcétera. Decía, parte de lo que se gana no se reinvierte en Teotihuacán, va a las instituciones y son estas instituciones las que deciden qué hacer con ese dinero. Hay mucha corrupción en la perspectiva de que nadie sabemos a dónde va ese dinero. No sabemos si ese dinero se gasta, si ese dinero se lo queda a quién. Ese es el pequeño y gran problema que sufren, decía, y no solo Teotihuacán, muchos sitios arqueológicos eh, se adolecen de estas cosas. Decía,
a mí me gustaría, o lo ideal sería, que lo que ganas o lo que se genera el ingreso, que se genera, se reinvirtiera para darle el mantenimiento que merecen el sitio arqueológico, para aumentar o fomentar la investigación de estos centros arqueológicos, para una y mil cosas nos decía, ¿no? Porque nos decía es que muchas cosas se pausan, y precisamente nos decía que otros investigadores, muchas de las investigaciones que ellos hacían, valga la redundancia, se veían en la necesidad de pararse precisamente por eso, porque no había el apoyo, no había el aporte económico para realizar esas investigaciones, para darle ese mantenimiento. Eh, Curiosamente, porque decía que también, y esto es una irresponsabilidad, y ahí va para quien llegue a hacer eso. Hoy no sé, porque cuando fuimos no se permitía. Alguien le preguntó, oiga, ¿y se pueden subir a las pirámides? Y él nos decía, no, no está permitido, porque nos decía, no se puede subir ahorita, o si se puede, o cómo está. Y nos decía que no, porque nos comentaba que anteriormente sí se podía uno subir a las pirámides, escalar arriba, escalar abajo, estar por ahí, ¿no? Y él nos decía, incluso mis recorridos, yo no subíamos, o sea, yo le decía, quien quiera subir, acompáñeme, ya, y subíamos. Pero las personas, decía, tenían una extraña costumbre, que era agarrar piedras, agarrar parte de la pirámide y llevárselas como recuerdo. Entonces, dije, poco a poco, la pirámide se iba desgastando, iban destruyendo la pirámide. Entonces, ya se querían prohibir, limitar, básicamente que las personas subieran a las pirámides, pero no sabían cómo, porque todos decían, pues es que sí se puede, siempre han podido, entonces ¿por qué no? De un día para otro ya no. La razón era esa. Y cuando llega la pandemia fue como el pretexto perfecto, o ya fue la razón por la cual ya pudieron cerrar, acordonar, y que la gente dejara de sufrir, de subir, vamos, perdona, a las pirámides. Decía que por el flujo de gente y porque en la misma personas lo estaban pidiendo, ya se estaba reconsiderando que las personas se volvieran a subir o a poder escalar las pirámides, pero que eso a las personas no les agradaba tanto, o sea, mm, a los encargados de las pirámides no les gustaba tanto, porque temían que eso fuera a dañar un poco más las pirámides, y que la gente siguiera con esta extraña y peculiar costumbre de, pues, este, llevarse a la pirámide y destruirla, porque decía que ese mantenimiento también cuesta, ¿no? Ese mantenimiento también cuesta, porque, bueno, dato curioso que nos dijeron ahí, es que las pirámides, este, no están construidas con cemento como nosotros podemos ver comúnmente. Las pirámides están construidas con una piedra especial, es roja la piedra, no me acuerdo si esta piedra, sí, es piedra volcánica, creo que es piedra volcánica. Estas piedras volcánicas a su vez están pegadas con una mezcla de cal, baba de nopal y agua. Entonces, esa mezcla tenía un nombre, se me olvidó cuál era, pero tienen un nombre. Entonces, las pirámides que estás viendo no están construidas como con cemento, como nosotros podemos ver, y sí, es como una masa blanca la que une las piedras de las pirámides. Pero bueno, volviendo. Entonces decía eso, decía, es que cuesta darle mantenimiento, cuesta darle todo. Por eso no sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos deliberadamente, perdón, volver un poco al tema, perdón si me desvío un poco, no podemos deliberadamente tomar ese dinero de lo que se va ganando para nosotros, o sea, nosotros trabajamos para la institución, y todo lo que viene, todo lo que se gana, se tiene que entregar a ellos, y ellos deciden qué se hace o qué no se hace con ese dinero. Entonces, ese también es una de las, pues, problemáticas que se tiene, y de las realidades de Teotihuacán. Eh, y pues bien, eso es un poco del tema que les traigo el día de hoy, un tema que me agradó, un tema que les quería compartir, espero que les guste.
Espero que les haya sido de su agrado el hablar de este tema. Y pues, como siempre, no olviden, si tienen algún comentario, si tienen algunos datos, incluso si yo me he equivocado en alguna de las cosas que he dicho, con mucho gusto dejen ahí la aclaración, porque a final de cuentas se trata de que todos vayamos de la mano y que todos aprendamos. Y si les estoy dando datos erróneos y les estoy transmitiendo información incorrecta, claro que están en su derecho de corregirme, porque pues la idea aquí es que todos aprendamos algo y llevar a todos un poco de la verdad, ¿no? Y como les dije, muchas cosas yo no las conozco, entonces por supuesto que es válido ahí la corrección. No tengan miedo o agregar datos curiosos, porque también son importantes y sobre todo se trata de eso, de que nosotros mismos aprendamos, de que nosotros mismos conozcamos y que nosotros mismos tengamos por ahí esa noción de aprender a corregir y aprender a ser corregidos y aceptar la, 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 la crítica como lo que es. Bien, pues no olviden seguirnos en nuestras redes. Por ahí en Instagram estamos como Girando No, en Facebook también Girando No, está mi Instagram personal, Bepac98. Agradecerle al Viso, Alfredo Alviso, el compositor del barrio, que él es quien me ayuda con la edición de audio y video, para que también se den una vuelta por ahí en su Facebook como Alfredo Alviso Descompositor, o en Instagram está como igual Alfredo Alviso el Descompositor, para que también vayan y ahí lo sigan, porque es un contenido, como ya habrán visto en su episodio, en los episodios que tengo con él, o en su canal también de YouTube, está Alfredo Alviso el Descompositor. Es un contenido bastante interesante en el que habla, curiosamente, ahí por ahí también de la cultura potosina, del barrio potosino, para ser más precisos. eh, y bueno, hasta aquí le dejo. Recuerden darle like, suscribirse, eso pues por ahí, nada más para ver, para que sería más bonito el canal, ¿no? Eh, Nos vemos la próxima. Se portan bien, coman frutas y verduras, y si les dan ganas de ir al baño mientras están soñando, por favor no vayan, es una trampa. Nos vemos. Este fue el episodio número 27 de Teotihuacán y Enrique Flores Canon. Esperemos que les haya gustado. No olviden seguirnos en nuestras redes, en Instagram, Facebook. eh, Se las dejo en la descripción ahí los links para que vayan y se den por ahí una vuelta. No olviden comentar, darle like, suscribir, todo eso nos ayudaría bastante. Y también nos interesará saber por ahí, para generar más movimientos. ¿Quién ha ido a Teotihuacán? ¿Qué les pareció? Datos curiosos. ¿Algún otro sitio arqueológico? Aquí en México está la Riviera Maya, está Monte Albán, por ahí en Oaxaca también hay, en Veracruz, Casas Grandes ahí en el norte. Entonces, o quien ha viajado a otro país, allá tenemos también nuestros hermanos sudamericanos allá en Perú. También sería interesante que nos cuenten acerca de sus experiencias, y quién sabe, igual y si son bastantes y tienen buenos datos y cositas así, o buena información, podemos hacer un episodio de los comentarios de qué les pareció y cómo vieron estos monumentos históricos, y aventarnos un episodio por ahí de Mesoamérica. Estaría ahí padre que nos comentaran esas experiencias, y de una vez, si son suficientes y son muy interesantes, hablar de ellas. Ya me despido porque este outro quedó muy largo, pero nos vemos la próxima semana. Pórtense muy bien.